para todos y para todas las personas que vean esta grabación. Muchas gracias, Alejandro Bautista, por acompañarnos en esta sesión del día de hoy, 22 de octubre. Entonces, digamos que siguiendo un poco con lo planteado en el tercer momento de la fase evaluativa del curso, donde digamos que nuestro interés máximo era un poco vislumbrar las relaciones entre la fenomenología, la afectividad y el tema antropológico. Pues yo me he tomado el tiempo de preparar estos ejercicios esquemáticos, que son unos cuadros sinópticos, para tratar de explicar con, eh, con detalle, pero también como de forma muy sintética el planteamiento, ¿no? Como estamos trabajando el tema de los afectos en varios libros, digamos que hay unos libros que están involucrados claramente, y me gustaría ver lo que nos dice la guía de actividades del tercer momento. Entonces, de entrada ya el tema es afectividad, cuerpo vivido y encarnación, ¿no? Y dialogar también con la propuesta de Jean-Paul Sartre alrededor de la existencia, de la afectividad, la acción, la libertad y la muerte. Hay unos referentes bibliográficos que nos permiten pensar estos temas. Entonces, de entrada, el texto de Rabanake, afectividad, razón y experiencia, esto es más desde la fenomenología latinoamericana, lo que se han hecho los filósofos latinoamericanos, las filósofas latinoamericanas, y luego nos íbamos con Jean-Paul Sartre, ¿no? De existencialismo es un humanismo. Por último, pues dejamos como a manera de, si se quiere, de elemento didáctico, la discusión entre Wittgenstein y Federico Nietzsche, un documental de EWTN, muy bueno, para un poco dinamizar estos planteamientos fenomenológicos de la afectividad, la experiencia, la razón. Digamos que Wittgenstein y Federico Nietzsche serían unos autores de la filosofía contemporánea que discuten de alguna manera estas concepciones que nacen de la fenomenología, ¿no? La fenomenología les da un énfasis más específico, tema de corporal, lo afectivo, la experiencia. Y hay una discusión muy interesante, porque digamos que Wittgenstein fue una de las discípulas de Husserl, entonces ella tiene como todo una influencia muy importante de este filósofo, y Nietzsche claramente pues es un cuestionador de la moral cristiana. Recordemos que Wittgenstein fue, más adelante de ser fenomenóloga, fue cristiana. De hecho, al parecer sus planteamientos fenomenológicos la llevaron a volverse cristiana. Entonces, eso me parece un tema muy interesante. Y porque eso quiere decir que la filosofía se salió de su órbita conceptual y se introdujo en la religión. Y claramente, pues Nietzsche es el gran crítico de los sistemas religiosos en Occidente, fundamentalmente el sistema cristiano, ¿no? Entonces hay toda una discusión muy interesante que valdría la pena coger con pinzas para pensarnos estos análisis alrededor de la afectividad del cuerpo. Entonces, más o menos así está pensada digamos, la programación de lecturas para apropiarnos de este tema de la afectividad y del cuerpo y las experiencias que son tan importantes para la fenomenología. Un curso de fenomenología no puede prescindir de estos temas, por lo menos para encontrar un poco sus implicaciones filosóficas contemporáneas, que son temas supremamente actuales. Entonces vamos a indagar un poco sobre el tema, los afectos. Entonces, yo les recomendaba un poco el texto del profesor Rabanake, que es un profesor argentino. Tenemos la fortuna de tener la bibliografía en la biblioteca de la UNAD, y entonces el libro está allá. Entonces, fácilmente pues ustedes se pueden loguear. Este es el libro. Y de ese libro, pues habría que leer este artículo, La afectividad como ampliación de la razón, de Julia Iribarne, también otra gran fenomenóloga latinoamericana, la profesora que tuve la oportunidad de conocer y de indagar sobre estos temas muy interesantes.
Entonces, vean ustedes que el tema de la afectividad que nos propone Julio Verne lo toma de Husserl. Entonces, en mi presentación yo he recurrido a ese libro, a este capítulo, como les he mostrado, que está en la biblioteca de la UNAD, afortunadamente. Entonces, hemos encontrado acá este libro muy importante y yo creo que les va a ayudar sobre todo para entender un poco el tema de Husserl, que es el autor que siempre evocamos en el curso de fenomenología, pero entonces ese Husserl se amplía mucho más cuando entremos a mirar a Sartre, por ejemplo. Este es el libro, Afectividad, Razón y Experiencia, ¿no? Entonces, desde la producción latinoamericana, muy importante. Y pues nos fuimos con el texto de Julián Ibarne, pues considero que hace unas apreciaciones y unas precisiones teóricas muy relevantes para el tema que se propone el día de hoy. Entonces, eh, y pensar los afectos es igual a preguntar qué es el ser del hombre, ¿ve? Es igual a pensar qué es el ser del hombre. Entonces, eso es una tesis que yo retomo del texto de Julián Ibarne, ¿no? Entonces, pensar la afectividad es un tema profundamente antropológico que nos lleva, en la perspectiva de Husserl, a consultar un poco la obra esta que se llama Las investigaciones lógicas, que está en 2 volúmenes en la traducción en español. Y allí, esto lo tomo de Julia Iribarne, una cita que considero relevante para pensar el tema. La cita dice así: todo lo que es afecta al sentimiento, Gefühl, eso es en alemán, Gefühl, el sentimiento. Todo existente es percibido en una percepción de valor y con eso despierta una anhelante toma de posición. Begeerde Stellung Name, no planificada o planificada. Entonces, muy interesante porque eh, solemos pensar de que la fenomenología simplemente se dedica a estudiar las estructuras de la conciencia, de la razón, pero definitivamente el afecto, el afecto es un elemento clave acá. Bueno, me están viendo acá que sí se puede ampliar claramente. Pues permite ampliar. No sé si hay te cuadra, quedó muy ampliado un poco, pero ahí se ve un poco mejor. Muy bien, perfecto, Alejandro. Entonces, he tomado la cita, ¿no? Decía yo, del texto de Julia Iribarne, ahí en la página 84 se encuentra esta cita, que es la cita de la cita, ¿no? Entonces es Julia Iribarne citando a Husserl. Entonces, el sentimiento es una percepción de valor, y que esto es muy fundamental, porque la fenomenología tiene una teoría muy interesante con un filósofo que se llama Max Scheler. Max Scheler tiene una filosofía de los valores o una ética material de los valores. Aquí pues nos anticipamos a temas de ética, de axiología, pero entonces imagínense, la fenomenología tiene esa raigambre axiológica y ética, pero eso está en Husserl, el tema del valor y de cómo eso tiene que ver con, o sea, el sentimiento está asociado con una valoración, con una estimación de orden moral, de orden estético, muy importante eso, y que es una, digamos, es una posición perceptiva no planificada, o sea, no está plenamente racionalizada, sino que la tenemos ahí, ¿no? Entonces, la existencia del hombre percibe un mundo emocional que cobra sentido. Es un elemento clave. O sea, de esta cita del texto de Husserl podemos, eh, digamos que deducir esta idea de que la existencia del hombre percibe un mundo emocional y eso cobra sentido para la fenomenología. O sea, la fenomenología no rechaza las emociones, al contrario, las estudia y aprecia que en las emociones hay una especie de protoconocimiento o conocimiento original. Me gustaría mostrarles esta imagen en el ejercicio que estábamos proponiendo como una forma de, digamos que adentrarnos en el tema. Yo les propuse que miráramos una escena de la película Sueños de Kurosawa, ¿no? Esta, esta, este recuadro, este encuadre, digámoslo así, para decirlo en lenguaje cinematográfico,
corresponde al momento en que el espectador, la escena comienza con un espectador visitando un museo donde están las obras de Van Gogh y él se queda un buen tiempo contemplando este cuadro, porque esto es un cuadro, y luego el director de la película, pues de una forma magistral, traslada al espectador que está apreciando este cuadro y lo mete en el cuadro como si estuviese realmente allí. Entonces, a mí me llama mucho la atención este juego que constantemente hace Kurosawa en la escena Sueños, de la escena Cuervos de la película Sueños, porque yo veo que este gesto cinematográfico sirve para explicar lo que hemos venido argumentando sobre cómo la afectividad o la emocionalidad es una forma que tenemos los seres humanos de valorar el mundo, que eso es Husserl. Los afectos nos permiten valorar el mundo de la vida. Entonces, muy interesante porque pasamos digamos, de la observación empírica, en el caso de la escena de la película, como yo les mostraba en el espacio del foro, a una aproximación directa con la obra de arte. Entonces, la observación empírica abandona su condición y entramos en una observación subjetiva, que es muy diferente. La observación subjetiva es ni más ni menos que la emocionalidad que se posiciona, ¿no? Que se abre a ese mundo y entonces logramos descubrir el mundo de Van Gogh. Esto me parece también muy interesante, o sea, como rompiendo un poco el talante objetivo de la observación empírica, logramos ingresar a un mundo subjetivo y en ese mundo subjetivo descubrimos la obra de un autor. O sea, descubrimos el mundo de otro, que sería el artista. Y ya veremos más adelante cómo los afectos tienen que ver con el arte, claramente. Con el arte, con la ciencia, ¿no? Con el comportamiento humano también. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, aquí cierro esta imagen y claramente, pues los afectos son resonancias afectivas, es la palabra que utiliza Julián Ibarne, son resonancias afectivas, matices y colores. Entonces, claramente, vamos otra vez a la imagen y apreciamos justamente esa resonancia afectiva, esos colores, esos matices, que es un poco la comprensión de la obra de Van Gogh desde una perspectiva fenomenológica, es decir, una perspectiva afectiva, sentida, no planificada, no discurrida racionalmente. Entonces me parece que esto es fundamental para entender la idea de los afectos en la fenomenología de Husserl. Entonces, si seguimos haciendo el análisis del ejemplo que yo les proponía en el espacio del foro, pues podemos discriminar que hay afectos que son agradables y desagradables. Digamos que la afectividad tiene un poco la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo atractivo y lo repulsivo. Por ejemplo, mirando esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos un elemento agradable y era que el artista, como nos muestra un poco la escena de la película de Kurosawa, el artista está tratando de pintar la naturaleza, ¿no? Un poco la obsesión de Van Gogh por la naturaleza. Pintar la luz, era como uno de sus grandes proezas, ¿no? Y entonces, de manera muy interesante, la película nos muestra cómo el artista entraba como en esa percepción también fenomenológica y afectiva alrededor de la naturaleza y entraba como en una experiencia creadora que también tiene que ver con los afectos y donde el artista de alguna manera tenía un compromiso estético que era representar la belleza en la naturaleza. Digamos que eso hace parte un poco de la visión estética del gusto, de lo agradable, de lo bello en la naturaleza, que vemos, digamos, en este momento de la escena de la película, cuando se acerca este personaje que admirador profundo de Van Gogh, interlocuta con Van Gogh
y le pregunta, venga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué se fascina tanto por la naturaleza? Y entonces Van Gogh le hace una apreciación, una explicación de sus motivos, ¿no? Entonces por ahí va la cosa en esa parte. Pero también hay experiencias desagradables, ¿no? Y una de las experiencias desagradables en la escena de la película es justamente la historia que cuenta Van Gogh de la oreja, ¿no? Eh, ese altercado que tuvo en Toulouse-Lautrec, y que eso fue efectivamente fue real, en una discusión que tuvo con Lautrec, eh, este se quita la oreja, se la quita delante del amigo, se la muestra como en señal de sacrificio, y, y, y ahí sí que se produce un altercado entre esos dos grandes amigos, artistas, y se separan. Entonces, esa historia, pues bastante desagradable, claramente, pero eso también hace parte de los afectos, ¿no? Los afectos también pueden ser desagradables, pueden ser malos, eh, pueden generar repulsión, como en este caso, y lo apreciamos un poco en la escena, en esta parte de la escena de la película. Bien, entonces, esta es la primera parte un poco de esa visión de los afectos desde Husserl. Alejandro, tiene la mano levantada, cuéntenos. Sí, señor. A ver, usted habla que que ese sentimiento, esa sensibilidad está, como diría en uno de los apartes de lecturas, está a flor de piel, ¿correcto? Y que hay una entre